Bienvenidos a este video educativo. Los objetivos son identificar correctamente la composición anatómica del hombro, lograr la correcta comprensión de las distintas proyecciones radiológicas, comprender la diferencia en cuanto a lesiones y evaluar el conocimiento obtenido en el módulo de hombro. El presente es un objeto de aprendizaje sobre el radiodiagnóstico de hombro. A modo de repaso anatómico, se dirá que el hombro es la estructura que une el tórax con los miembros superiores. Es la articulación más móvil del cuerpo humano y es justamente por esta razón que es la que posee un mayor riesgo de inestabilidad. Está formado por tres huesos, la escápula, la clavícula y el húmero. La unión entre los primeros dos forman la cintura escapular, la cual está formada por ¿qué articulaciones? La respuesta es articulación esternoclavicular, articulación acromioclavicular y articulación glenohumeral. En la siguiente imagen podemos ver una vista posterior de la cintura escapular. En cuanto a musculatura, podemos hablar de músculos superficiales, como lo son el pectoral mayor y el deltoides, y músculos profundos, como el coracobraquial, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Quizá uno de los aspectos más importantes de la musculatura de hombro es respecto al manguito rotador, el cual estabiliza el hueso del brazo en la cavidad del hombro y permite un amplio rango de movimientos del mismo. Aquí podemos ver las tres vistas principales. Ya que es una articulación móvil, parece correcto hablar respecto a los movimientos del hombro, como la flexión. Sobre la flexión, podemos decir que se trata del movimiento del miembro superior en el plano horizontal dado por la articulación glenohumeral y parte del movimiento de circunducción. Al realizar la flexión, se activan los músculos deltoides en su porción anterointerna y anteroexterna en una proporción variable. El músculo subescapular, los músculos pectorales mayor y menor y el músculo serrato anterior. En una vista posterior podemos observar cómo el movimiento está dado principalmente por la gran movilidad que aporta la escápula y parte de la clavícula. El siguiente movimiento a explorar será la abducción horizontal. De este movimiento podemos decir que el ligamento glenohumeral se tensa en su porción media e inferior. Su rango de movilidad es de los 0 a los 180 grados y los músculos que actúan principalmente son el deltoides medio y el supraespinoso. En una vista lateral podemos observar claramente la acción de estos músculos. En la vista posterior se da cuenta cómo se mantiene la relación entre la clavícula y el acromion de la escápula. Para finalizar con los movimientos del hombro, se hablará sobre la rotación medial. Este es un movimiento que se realiza con el codo doblado en 90 grados y acercando el antebrazo al cuerpo. El rango normal de movimiento es entre los 70 y los 90 grados.
Es un movimiento bastante utilizado en la radiografía, por lo que debe ponerse atención al desplazamiento de estructuras. En la vista posterior se visualiza claramente la rotación de la cabeza del húmero, lo que conlleva el que se observe de mejor forma el troquíter y troquín, marcando su diferencia. Las proyecciones radiográficas a tratar serán hombro AP neutro y rotaciones, hombro AP verdadero, hombro AP subacromial, hombro outlet, hombro transtorácico, proyección axilar, axial West Point, striker, valpó y zanca. Proyección hombro AP. Esta utiliza un formato de chasis 18x24, 24x30 de modo transversal, con una distancia foco película de 1 metro con buggy. El paciente se ubica de pie, sentado o de cúbito supino apoyando el lado afectado. La mano del paciente se ubica según rotaciones. El rayo central estará dirigido 2,5 centímetros por debajo de la apófisis coracoides. En la proyección con rotación externa, se le solicita al paciente que supine la mano, en donde se realiza una abducción ligera del brazo y se rota de forma que el epicóndilo y la epitróclea queden paralelo al plano de registro, conocida como posición anatómica verdadera. Aquí se aprecia la cabeza humeral junto con la tuberosidad mayor de perfil y el punto de inserción del tendón del supraespinoso. Se visualiza la articulación glenohumeral con una ligera superposición de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea, entre otras estructuras. En la proyección con rotación neutra, se le pide al paciente que apoye la palma de la mano sobre el muslo. En esta posición, el brazo gira ligeramente el húmero hacia una posición neutra, situando así el epicóndilo y la epitróclea con una angulación de 45 grados con respecto al plano de registro. Se visualiza la parte posterior de la inserción del supraespinoso, lugar en donde a veces quedan de perfil pequeños depósitos cálcicos. En relación con la cabeza del húmero, esta debe estar en perfil parcial y en ligera superposición sobre la cavidad glenoidea. En la rotación interna, el paciente debe flexionar ligeramente el codo, rotando internamente el brazo y apoyando el dorso de la mano en la cadera. De esta forma, el epicóndilo y la epitróclea quedarán perpendicular al plano de registro. En la radiografía veremos el húmero proximal en una posición lateral verdadera. Además apreciaremos el punto de inserción del tendón subescapular. La tuberosidad menor la debemos ver de perfil y en dirección medial. Además, veremos una mayor superposición de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Proyección AP verdadera. Utiliza un formato 18x24, 24x30 transversal con 1 metro de distancia. El paciente debe rotar 35 a 45 grados hacia el lado afectado. El rayo central es perpendicular a la cavidad glenoidea 2,5 centímetros bajo la apófisis coracoides. Es importante mencionar que la escápula es paralela al plano de registro. Se observa la glenoides en proyección de perfil, apreciándose claramente el espacio articular en un hombro normal. El borde anterior y posterior de la cavidad glenoidea deben estar superpuestos. Además, si se observa sobre proyección de la cabeza humeral sobre la glenoides, hay luxación. Proyección subacromial. Esta es una variante de la proyección AP y busca una mejor interpretación de la calcificación acromial del ligamento coracocromial, la que observamos a continuación. Utiliza un chasis 18x24, 24x30 transversal con 1 metro de distancia. Se apoya el hombro afectado con la mano sobre el muslo y el rayo debe ir 25 a 30 grados cráneo-caudal con el centraje en la articulación acromioclavicular. En la radiografía observaremos el ligamento coracocromial, la apófisis coracoides y el acromion. Hombro outlet. El formato utiliza un chasis 24x30 de forma longitudinal, con una distancia de 1 metro. El paciente se debe ubicar con una angulación de 45 grados y el rayo central debe tener una angulación de 15 a 25 grados cráneo-caudal en el reborde escapular.
Como resultado tenemos una imagen donde la escápula se muestra en forma de I con la siguiente distribución, donde podemos observar estructuras como la cabeza humeral superpuesta sobre la base de la I y la apófisis coracoides junto con el acromion. El hombro transtorácico método de Lorentz se utiliza cuando el paciente viene por trauma, lo que imposibilita el movimiento de la articulación, ya sea rotar o abducir. Utiliza un formato 24×30 de forma longitudinal con una distancia de 1 metro. El paciente apoya el hombro afectado en el estativo y el brazo contrario lo pasa sobre la cabeza. El rayo central incide horizontalmente en la axila y emerge en el cuello anatómico del húmero. Como resultado, tenemos una imagen donde el húmero se observa a través del tórax, su cabeza y diáfisis, por delante de la columna. Proyección axilar. Utiliza un formato 18×24 transversal. La distancia es de 1 metro sin buki. El rayo central se dirige hacia la axila, con una angulación de 15 a 30 grados hacia medial, emergiendo en la articulación acromioclavicular. Hay dos formas de tomar este examen. La primera es posicionando al paciente de cúbito supino con la cabeza y el hombro elevado. El hombro debe estar en abducción de 70 a 90 grados. La segunda es una posición similar pero de pie. La imagen muestra la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. También se observa la articulación acromioclavicular proyectada a través de la cabeza humeral, mientras que la apófisis coracoides y troquín se verán de perfil. Proyección axial West Point. Utiliza un chasis 18×24 transversal con una distancia de 1 metro sin buki. El rayo se angula 25 en sentido anterior y 25 en sentido medial. El rayo entra 13 centímetros inferior y 4 medial del reborde acromial. El paciente se ubica de cúbito prono con el brazo en abducción en 90 grados. Obtendremos una imagen con la cabeza humeral proyectada por fuera de la apófisis coracoides, la articulación glenohumeral y el acromion superpuesto a la parte posterior de la cabeza del húmero. Esta se realiza cuando existen lesiones de Hill-Sachs y lesiones en el reborde glenoideo antero-inferior. Proyección de Stryker. Utiliza un formato de chasis 18×24 longitudinal con 1 metro de distancia. El rayo central tiene una angulación de 10 grados acranial y emerge por la apófisis coracoides. El paciente está de cúbito supino con el brazo afectado flectado en 90 grados como mínimo. Con esto obtendremos una imagen donde se puede evaluar la porción de la glenoides y del defecto por la compresión de la cabeza humeral, lo cual es conocido como la lesión de Hill-Sachs. Proyección de Volpov. Se utiliza cuando el paciente no puede abducir el brazo. Utiliza un formato 18×24 de forma transversal, con una distancia de 1 metro sin buki. El rayo cae verticalmente desde superior a inferior hacia el centro de la articulación. El paciente debe estar sentado e inclinado unos 20 a 30 grados apoyándose sobre el estativo o mesa. En la imagen obtenida podremos observar la relación entre la cabeza humeral con la glenoides. Se observarán también luxaciones y se debe considerar para esto la técnica y la magnificación. Finalmente, la proyección Sanka sirve para complementar el estudio de la articulación acromioclavicular, en donde se evalúa el espacio articular. Utiliza un formato de chasis 24×30 transversal con una distancia de 1 metro con buki. El rayo central se centra a 2,5 centímetros bajo la apófisis coracoide con una angulación de 10 a 15 grados acranial. El paciente debe ubicarse de pie con la mano en posición neutra, es decir, sobre el muslo. Con la imagen obtenida, podremos evaluar de buena forma las fracturas intraarticulares y artrosis de la articulación acromioclavicular. Como se mencionó anteriormente, el hombro al ser tan móvil es una articulación que puede sufrir una serie de patologías. Entre las principales encontraremos 1. Trauma. Esto es muy común. Las lesiones van desde luxaciones como consecuencia de una caída sobre el brazo hasta fracturas de la escápula. Fracturas. Fractura de clavícula.
fractura de húmero proximal, fractura de escápula y posterior magnificación. Luxaciones, las que se producen cuando los huesos en lados opuestos pierden su alineación. Luxación, articulación glenohumeral hacia adentro. Luxación, articulación glenohumeral hacia afuera. Luxación de articulación acromioclavicular. Lesiones de partes blandas. Estas comprometen los ligamentos, tendones, músculos y la cápsula articular del hombro. 2. Hombro doloroso. Es una de las causas más frecuentes de consultas en rehabilitación. Se calcula que afecta al 25% de la población en algún momento de la vida. Podemos ejemplificar con artritis psoriásica y con artrosis de hombro. 3. Problema en el manguito rotador. Esto puede deberse a distintas causas, como puede ser la tendinitis o un desgarro. En este caso ejemplificamos con una calcificación. 4. Orden médica. El último motivo para realizarse un examen de hombro es que el médico lo pida. Junto con exponer la referencia de imágenes, se agradece el uso de este objeto de aprendizaje.